Bienvenidos a un nuevo vídeo del garaje de Imalex, el canal donde te contamos anécdotas, curiosidades e historias del mundo del motor. Comenzamos. De acuerdo, y vamos a estrenar una nueva sección, por así decirlo, y realmente no tiene mucho más que hacer simplemente disculparme, que baje un poquito aquí la ganancia del micro. Hoy vamos a estrenar una nueva sección, básicamente, que es un poco más de charla, un poco más de análisis, un poco más de comentar, y esto básicamente es una idea que he copiado de un buen amigo mío, y evidentemente hay más canales que lo hacen, y es que vamos a hacer un poquito de previa para el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1, ¿vale? Al final, este canal trata de motor en general. Me gusta mucho contar esas anécdotas, esas historias e investigar sobre diferentes marcas, competiciones, equipos, pilotos y demás. Y tengo muchas ideas a este respecto porque me gusta mucho la historia del motor sport, me encanta, me apasiona. Si yo entré a este mundo de la competición, a seguir el mundo del motor sport, es por la Fórmula 1. Y creo que puede ser interesante hacer un poquito de previa para cada gran premio de Fórmula 1. En esta ocasión, pues vamos a hacer evidentemente el previo para el Gran Premio de Canadá, la 10ª prueba del Campeonato del Mundo de 2025 de la Fórmula 1. Este último año de esta reglamentación que tenemos de estos monoplazas con efecto suelo, que tantas alegrías y al mismo tiempo tantos problemas nos ha dado. Yo creo que ha sido un reglamento bastante interesante en general. Podríamos hacer un vídeo a final de año comentándolo en general, no que nos ha parecido. Y es el último año, es la antesala de un cambio de reglamento bastante importante que veremos qué sorpresas nos da, porque desde luego va a dar que hablar, eso sin ninguna duda. Centrándonos en el siguiente Gran Premio, nos acercamos a la 10ª prueba del campeonato, Gran Premio de Canadá, circuito clásico, circuito Gilles Villeneuve, circuito que nos ha dado muchísimas alegrías y nos ha dado muy buenas carreras. Llegamos en una situación del campeonato en la que tenemos la siguiente situación en cuanto al Mundial de Pilotos. Tenemos como líder, salido más líder del Gran Premio de España, después del Gran Premio de España, Oscar Piastri, piloto de McLaren, con 10 puntitos de ventaja sobre su compañero de equipo Lando Norris. Es un Mundial a 2. Está claro que por más que Red Bull haya podido dar un pasito adelante, que no lo tengo yo tan claro, que hayan dado un paso adelante, pues evidentemente McLaren tiene una ventaja abismal. Se ha visto en España sin ningún tipo de duda, donde tanto que se hablaba sobre la nueva directiva técnica, sobre la flexión de los alerones delanteros, sobre si esto podría afectar al equipo McLaren. Se especulaba muchísimo desde hacía meses con este asunto. Al final resulta que la mayoría de equipos han traído novedades o han traído adaptaciones para cumplir con esa nueva directiva técnica, y McLaren llega sin cambiar absolutamente nada y arrasando básicamente. Así que, salvo que cambien mucho las cosas, que yo tengo mis dudas, porque a medida que vayan pasando los meses ya los equipos se van a ir centrando en el desarrollo de cara a 2026, por lo tanto, tiene pinta o parece bastante claro que va a ser un Mundial a 2, va a ser un Oscar Piastri contra Lando Norris, y de vez en cuando pues que aparezca algún invitado sorpresa a meterse un poco en la fiesta, quitarles alguna carrera, algún podio, pero en cuanto a situación del Mundial, pues evidentemente parece que es una batalla a 2 y una batalla dentro de un mismo equipo. En cuanto a la situación del campeonato de constructores, pues, ¿qué decir? McLaren ya tiene casi 200 puntos de ventaja sobre el equipo Ferrari, una diferencia abismal. Tienen el Mundial de Constructores aseguradísimo. Y luego tenemos una batalla bastante interesante por ver qué equipo se lleva el segundo puesto, por ver qué equipo se lleva, digamos, la medallita de plata, ¿no? El segundo lugar del campeonato, con Ferrari, que tiene 165 puntos en este momento, Mercedes, que le sigue con 159, y un Red Bull con 144 puntos, que evidentemente tras el Gran Premio de España ha sufrido un buen golpe importante, porque tenemos a un Yuki Tsunoda que conforme van pasando las carreras está yendo más para atrás. Sí que es verdad que en su momento, cuando le auparon al equipo Red Bull,
empezó bastante bien, sin ninguna duda, evidentemente, mucho mejor que Liam Lawson, muy lejos de Verstappen, pero bastante mejor que lo que había rendido Lawson en los primeros grandes premios. Pero evidentemente parece que vuelve a imponerse el monoplaza sobre el piloto una vez más, porque poco a poco Yuki Tsunoda parece que va teniendo más problemas para encontrar la velocidad, va teniendo más problemas para poder tener un ritmo decente, y entiendo que no estará nada cómodo con ese coche. Y a esto hay que sumarle pues que Verstappen en el Gran Premio de España ocurrió lo que ocurrió, tuvo la penalización que le bajó hasta la 10ª posición, así que evidentemente mal fin de semana para Red Bull, y tiene mala pinta si nos ponemos a debatir acerca de si Red Bull quiere ser segundo en el campeonato de constructores. A día de hoy por lo menos lo tienen bastante complicado. Llegamos a este Gran Premio de Canadá, llegamos al circuito Gilles Villeneuve, circuito que el año pasado nos regaló una carrera bastante interesante, pasada por agua, que poco a poco se fue secando la pista. Entraremos un poco más en detalle más adelante, pero fue una carrera bastante interesante. Canadá es un circuito que suele dar espectáculos, suele dar buenas carreras. Vamos a comentar un poquito primero el circuito de Canadá, ¿no? Al final, las características que tiene este trazado. Es un circuito que tiene 4,3 kilómetros de longitud. Tenemos 70 vueltas en total del Gran Premio, que son aproximadamente unos 305 kilómetros, un poco más de 305 kilómetros, que es la distancia habitual. 14 curvas, es un circuito semipermanente urbano que fue construido en esa isla de Notre Dame. Dirección de las curvas, pues la gran mayoría, si no me equivoco, todas o casi todas en sentido horario, y es un circuito con pocos cambios de elevación. No es un circuito plano, no es un circuito totalmente plano, pero es un circuito que no tiene demasiadas variaciones en cuanto a la elevación. Importantes zonas a destacar, evidentemente, del circuito Gilles Villeneuve. Es un circuito con varias rectas de alta velocidad. Es un circuito con 3 zonas de DRS y 2 puntos de detección. Esto es importante, lo que siempre comentamos o lo que siempre hay que destacar de estas zonas de detección, sobre todo la recta del tercer sector y la que encara a la recta de meta. Estas dos rectas tienen un solo punto de detección, de manera que si pasas detrás de un coche, pues tendrás 2 zonas de DRS, aunque adelantes al piloto que lleva justo delante. Entonces, muy importante, es un circuito con 3 zonas de DRS, por lo tanto podemos ver adelantamiento. Es un circuito con frenadas muy exigentes, es un circuito durísimo para los frenos, lo hemos visto en años anteriores, evidentemente. Recuerdo, luego comentaremos varios casos, ¿no? Pero recuerdo especialmente el caso de 2014 con ese Mercedes absolutamente dominador y que tuvieron tantos problemas con los frenos durante la carrera, que fue lo que supuso que Daniel Ricciardo ganara su primer Gran Premio de Fórmula 1. Es un circuito también con varias chicanes, que son zonas bastante técnicas y bastante interesantes siempre, y evidentemente la horquilla previa a las 2 rectas del final del circuito. Y luego tenemos el famosísimo Muro de los Campeones. Es el muro que está situado en la zona exterior de la última chicane del circuito, que se ha ganado ese nombre evidentemente por los múltiples campeones del mundo que han abandonado chocando contra ese muro, ¿no? Como el caso de Hill, Schumacher, Villeneuve y tantos otros, ¿no? Evidentemente. Vamos a hablar de más cositas. Aquí tengo anotados por aquí el récord de vuelta en carrera, el récord de vuelta rápida en carrera y el récord de la pole. A día de hoy el récord de carrera está en 1.13.0 por Valtteri Bottas con el Mercedes, evidentemente en el año 2019. Y el récord de la pole lo tenemos del mismo año, donde tenemos un tiempo de un 1.10 tanto de Vettel en 2018 como de Valtteri Bottas en 2019. Vamos ahora a comentar algunos datos históricos, ¿vale? Algunos datos históricos, algunas puntualizaciones históricas que considero que son bastante interesantes, evidentemente. Su inauguración como circuito fue en el año 1978 con la victoria del ídolo local Gilles Villeneuve, y que luego fue rebautizado con este nombre del circuito, pues evidentemente como honor tras su trágico fallecimiento. Accidentes célebres que hemos tenido en otros años. Tenemos el accidente de Robert Kubica, que es uno de los que yo más recuerdo, como uno de los accidentes más terroríficos que yo recuerdo y donde el piloto salió ileso, que fue el año 2007, ese accidente brutal que tuvo en el BMW Sauber Robert Kubica, que fue el circuito
donde al año siguiente consiguió su primera y única victoria, desgraciadamente, en Fórmula 1. Ojalá hubieran sido muchas más. Y evidentemente en el año 99 con el que luego fue apodado como el Muro de los Campeones, con los accidentes de Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve. Pasamos ahora a otros datos estadísticas de ganadores destacados, evidentemente. Pilotos con más victorias en el circuito, Gilles Villeneuve. Pilotos con más victorias en Montreal son Lewis Hamilton y Michael Schumacher. Ambos tienen 7 triunfos en este circuito. Y los constructores con mayor palmarés en este trazado son Ferrari, que suma 11 victorias en Montreal. Muy complicado lo tienen para conseguir la 12ª este año. Y seguidos por McLaren y Mercedes, que sí que es verdad que McLaren, pues por lo que sea, lo tiene bastante más de cara para ganar este año en Montreal. Vamos a pasar ahora a comentar un poquito lo sucedido de forma resumida en el Gran Premio de Canadá del año pasado, ¿vale? Al final es la referencia más cercana que tenemos y como siempre, o como me gustaría hacer siempre en esta sección, pues es comentar un poquito cómo fue la carrera del año pasado, ¿no? El año pasado en Canadá tuvimos esta maravillosa lluvia que a mí me encanta siempre, un poquito de, o menos siempre, pero la lluvia en esos momentos puntuales es muy especial en la Fórmula 1 y Canadá es un circuito donde históricamente la lluvia nos ha dado bastante emoción. Y el año pasado tuvimos este inicio con bastante agua en pista donde todos los pilotos, salvo el equipo Haas, salieron con neumáticos intermedios. El equipo Haas probó esa estrategia diferente de salir con los neumáticos de lluvia extrema porque la pista estaba muy muy delicada y la verdad que les funcionó durante las primeras vueltas porque ganaron muchísimas posiciones. Sí que es verdad que luego, conforme la pista poco a poco se fue formando carril, fue disminuyendo la cantidad de agua en pista conforme iban rodando los monoplazas, pues los Haas evidentemente fueron cayendo, los neumáticos de extrema lluvia se empezaron a sobrecalentar y se empezaron a destruir, cosa que es habitual porque el neumático de extrema lluvia pues enseguida sobrecalienta a nada que ya empieza a haber menos agua en pista. Una carrera bastante interesante. Luego, conforme iban pasando las vueltas, iba avanzando la carrera, se fue secando la pista muy poco a poco, se fue formando este famoso carril tan delicado, evidentemente, y llegó a un punto donde la pista ya estaba para seco, justito, por ese carril, evidentemente, y los líderes pararon a poner esos neumáticos de seco, donde tuvimos esa parada una vuelta más tarde de Lando Norris, lo que le costó evidentemente posición. Tuvimos también 2 periodos de safety car, fue una carrera movida, una carrera accidentada, tuvimos un trompo de Logan Sargent y luego tuvimos también ese toque al final del primer sector entre Carlos Sainz y Alex Albon, unido al accidente que había tenido Checo Pérez en esa misma zona. Esos 2 periodos de safety car hicieron que la carrera fuese un poquito más accidentada y un poquito más movida. Tuvimos varios abandonos, tuvimos abandono de tanto de Leclerc como de Carlos Sainz, abandono doble por problemas mecánicos y por el accidente, dejando a Ferrari por primera vez sin puntos en esa pasada temporada 2024. Y luego el abandono de Checo Pérez que estrelló contra el muro en la vuelta 53, ya cercanos en esa fase final de carrera. Otro dato destacado de esta carrera, al margen de lo que fue sucediendo y demás, fue una carrera bastante agitada y movida, fue muy interesante. La vuelta rápida del año pasado pues se la llevó Lewis Hamilton con un 1.14.8, sumando un punto extra. Recordemos que ya este año no se suma punto extra por la vuelta rápida, por lo tanto es un dato que vuelve a posicionarse como un dato un poco irrelevante, un dato más estadístico y anecdótico que otra cosa, porque ya no se reparte ese punto extra por vuelta rápida. Y en este circuito fue donde el señor Max Verstappen consiguió su victoria número 60 en la Fórmula 1, una victoria que evidentemente ampliaba su ventaja en el campeonato y era su 6ª victoria del año. Y esta carrera se convirtió en la penúltima en tener 5 abandonos en 2024, que fue la mayor cifra de pilotos retirados en esa temporada. ¿Cómo terminó el top 6 del Gran Premio de Canadá? Pues lo dicho, Verstappen ganó la carrera, Lando Norris quedó segundo a unos 3 segundos de diferencia, George Russell muy cerca quedó tercero, Hamilton junto a su compañero de equipo, 4ª posición, Oscar Piastri quedaba 5º y un Fernando Alonso que nos llenaba de ilusión un fin de semana más, quedaba en 6ª posición con el Aston Martin.
también nos había regalado el año anterior, perdón, 2 años antes, ¿no? En su último año de Alpine, en 2022, nos regaló una clasificación extraordinaria en este circuito, una clasificación absolutamente legendaria, donde soñamos con que pudiese hacer una pole con un Alpine, que eso fue inexplicable. Ni siquiera el equipo Alpine fue capaz de explicar con datos cómo había sido humanamente posible poner el Alpine tan arriba. Fue extraordinario. Y al final, pues eso, el año pasado pues, tuvimos esa carrera caótica, esa carrera estratégica, con el clima como gran adversidad, sobre todo al principio de la carrera, safety cars, abandono, y al final donde se demostró, como en este tipo de carreras suele ser habitual, que las carreras, este tipo de carreras no la gana el piloto más rápido, la gana el piloto más consistente y el que menos errores comete, no solo el piloto, sino también el equipo, evidentemente. Datos históricos. Volvemos a visualizar un poquito la historia de la Fórmula 1 pasada por este circuito Gilles Villeneuve. La primera edición en Montreal en 1978, que ganó Gilles Villeneuve con el Ferrari. Es una victoria icónica porque fue la primera carrera en el circuito actual y su primera victoria, que fue evidentemente el héroe para todos los locales. En el 91, Mansell se quedó parado en la última vuelta. Se quedó parado en la última vuelta, el coche se apagó por celebrar demasiado pronto. Nelson Piquet lo adelantó y ganó. Está considerada una de las mayores pifias de la historia moderna de la Fórmula 1. Año 1999, ya lo hemos comentado, el muro de los campeones. Fueron víctimas tanto Damon Hill como Michael Schumacher como Jacques Villeneuve, todos campeones del mundo. Ubicación, lo que hemos dicho, la chicane, el muro de la parte exterior de la última chicane antes de la línea de meta, antes de la recta de meta. Desde aquel entonces el muro se bautizó como el muro de los campeones. Año 2007, bastantes años más tarde, el brutal accidente de Robert Kubica justo antes de la horquilla. Un accidente aparatoso, no lo siguiente, una barbaridad, un accidente que yo recuerdo verlo de pequeño y es uno de los que más me ha impactado en mi vida, un accidente bestial del que Kubica, por milagro y por seguridad evidentemente de los monoplazas que en aquel entonces ya eran bastante seguros, pues salió ileso, salió evidentemente sin lesiones importantes. Fue un accidente a más de 300 km por hora, fue un accidente absolutamente espectacular. Y un año más tarde tendría la mejor redención posible a tal accidente, que fue conseguir su primer y único triunfo. Robert Kubica consiguió aquí en el circuito Gilles Villeneuve su única victoria en la Fórmula 1. Ojalá hubieran sido muchísimas más. Desde luego talento tenía de sobra para conseguirla. Años más tarde, unos cuantos años más tarde, 2011, una carrera muy especial también porque es la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1 y que por reglamento y por límite de duración de las carreras ya no se puede superar. Fue la carrera más larga de la historia porque fue parada más de 2 horas por la extrema cantidad de agua que había en pista. Fue una lluvia absolutamente torrencial, fue una carrera que duró más de 4 horas, más de 4 horas de duración. Insisto, por reglamento ya no se puede superar porque está establecido en un límite de 3 horas de duración de un gran premio. Ganador, Jenson Button, que ganó tras 6 paradas en boxes y que ganó en la última vuelta de la carrera. Ganó en la última vuelta de la carrera tras superar a Sebastian Vettel, le seguía muy de cerca. Sebastian Vettel cometió un error en la parte final del primer sector, en esa chicane del final del primer sector, donde tocó un poquito del agua, se salió un poquito del carril en la parte con los neumáticos traseros y perdió la parte trasera del coche. Jenson Button la adelantó en la última vuelta de la carrera. Tú imagínate hacer una carrera de más de 4 horas de duración, parar 6 veces en boxe y ganar la carrera en la última vuelta. Absolutamente espectacular. Fue una carrera donde Jenson Button también había tenido un toque con Hamilton. Se tocaron los dos McLaren Mercedes. Hamilton, que abandonó a consecuencia de ese toque, evidentemente. Fue una carrera absolutamente loca, una carrera legendaria, una carrera también donde tuvimos a nuestro queridísimo Pedro de la Rosa. Fue la única carrera que disputó ese año 2011 antes de irse a HRT en 2012, porque el equipo Sauber le llamó para sustituir a Checo Pérez después del accidente tan bestia que había tenido el Gran Premio de Mónaco. No pudo disputar la carrera de Canadá y fue nuestro queridísimo don Pedro Martínez de la Rosa quien disputó esa locura de carrera en Canadá, ¿no? 2014, la caída de Mercedes. Empezaba una era de dominio aplastante, ¿no? Lo siguiente, ese 2014, que fue humillante para el resto de equipos, con ese rendimiento extraordinario que tenían los dos Mercedes. Pero en Canadá sufrieron muchísimos problemas.
Ambos tuvieron muchos problemas tanto con el sistema híbrido como con los frenos, evidentemente. Fue un circuito muy duro para los Mercedes y esto provocó que Daniel Ricciardo en su primer año con el equipo Red Bull consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1 en este maravilloso circuito. ¿Cómo llegan los españoles a este circuito de Canadá? Vamos a repasar primero, tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz, su palmarés en este circuito Gilles Villeneuve. Fernando Alonso ha disputado un total de 16 ocasiones este Gran Premio de Canadá, consiguiendo una victoria en el año 2006, liderando la carrera casi desde la pole, y tiene un total de 3 podios, evidentemente la victoria de 2006, tercero en el año 2010 y segundo en el año 2013. Tiene un podio con Renault, bueno, una victoria con el equipo Renault y 2 podios con el equipo Ferrari. En todas las carreras que ha terminado, menos en una, ha puntuado. Es decir, tiene 8 abandonos, pero de todas las carreras que ha terminado en este circuito, en todas salvo en una, ha puntuado. Por su parte, Carlos Sainz, Gran Premio de Canadá. Evidentemente, Carlos lleva menos participaciones que Fernando Alonso. Esta será su 10ª participación en el circuito Gilles Villeneuve. 2022 terminó segundo por detrás de Max Verstappen con una buena remontada y un buen ritmo en carrera. Año 2023 llegó en 5ª posición compitiendo con distintos compuestos de neumáticos y se benefició de algunas sanciones que hubo en parrilla. No recuerdo exactamente cuáles porque no las he anotado, la verdad, pero sí que se benefició de algunas penalizaciones durante la carrera. Y en 2024, ya lo hemos comentado antes, abandono tras el accidente que tuvo con Alex Albon. Es un circuito que para Aston Martin yo creo que a priori no será demasiado favorable, sobre todo por el tema de la velocidad punta en la recta. Aston Martin es un coche que normalmente debe ir muy cargado de ala para estar en esa ventana de trabajo y que el coche sea medianamente eficiente. Entonces eso les perjudica muchísimo en velocidad punta. Aquí en Canadá, a pesar de ser un circuito de una carga más o menos media alta, más o menos aproximadamente, no es un circuito donde pongas el ala de Mónaco, pero es un circuito con bastante carga aerodinámica normalmente. Pero aún así, evidentemente, o probablemente Aston Martin tenga que ir un poquito más cargado de lo que quizás interesaría. Entiendo yo, o bastante probable, que sufran en la zona de las rectas, en el último sector. Probablemente Aston Martin sufra bastante. Luego también veremos qué es lo que ocurre con ese motor Mercedes, porque recordemos que llevamos problemas para Mercedes en el motor, tanto en Mónaco como en España. O sea que cuidado, motores Mercedes, llegamos a un circuito que es duro a nivel de refrigeración también, dependiendo de las temperaturas que tengamos en pista, lógicamente, pero si tenemos unas temperaturas en pista de calor y demás, pues un circuito bastante duro a nivel de refrigeración, tanto de frenos como de motor, así que veremos los motores Mercedes porque ya llevamos 2 sustos en 2 grandes premios consecutivos. El equipo Williams llega, sí que es verdad que después del peor gran premio de toda la temporada, pero evidentemente el equipo Williams ha hecho una resurrección bastante importante, ha mejorado muchísimo desde el año pasado a este, cosa que era bastante difícil pensar en ellos, sobre todo por el problema que tuvieron el año pasado con el límite presupuestario, con la cantidad de accidentes que tuvieron durante la temporada. Entonces costaba pensar que el equipo pudiese mejorar tanto de un año para otro, yendo tan justitos con el límite presupuestario, pero lo han hecho, han arrancado muy muy bien la temporada. Yo entiendo que evidentemente el circuito Gilles Villeneuve les va a beneficiar bastante más que el circuito Barcelona-Cataluña. Yo espero de ellos un buen rendimiento de nuevo, que vuelvan a estar peleando por liderar la zona media, que al final es un poco la pelea que tienen ahora mismo. Están quintos en el Mundial de Constructores y de momento se han posicionado como el líder de la zona media. Veremos qué tal también los RB, porque últimamente Hadjar, quitando a Australia, está haciendo una temporada magnífica y está peleando también por esa zona alta de los mortales, por así decirlo. Así que veremos lo que ocurre con el equipo Williams. Vamos a ver ahora una vuelta rápida al Gran Premio de Canadá, ¿vale? El circuito Gilles Villeneuve en el F1 25. Una hot lap, vamos a ver una vuelta rápida. Llegamos a la primera chicane, por así decirlo, las primeras curvas que son bastante lentas, esta mini horquilla. Primer sector bastante técnico, bastante complicado. Aquí tenemos el primer cambio de elevación, que sin ser demasiado notable es importante y reseñable, evidentemente. Llegamos a la zona final del primer sector, donde tenemos esa chicane, donde en la pasada temporada tuvimos el accidente entre Albon y Carlos.
Zona de DRS, la primera zona de las 3 zonas de DRS que tenemos en este circuito. Recordemos, 3 zonas de DRS, 2 puntos de detección. Chicane rápida, viraje rápido de derecha a izquierda para concluir este segundo sector, poner rumbo ya a la horquilla. Es importante en este circuito tener un coche que tenga una buena salida de curva, una tracción importante, encontrar ese equilibrio entre agarre mecánico y agarre aerodinámico y que al mismo tiempo tengas una buena velocidad en recta, un buen rendimiento en recta, porque va a ser importante evidentemente. Circuito importante para los frenos y para la refrigeración. Veremos qué equipos pueden sufrir más en este sentido. Última chicane, muro de los campeones, zona de DRS y encaramos ya la recta de meta. Un circuito de los clásicos, un circuito de los que nos gustan. Circuito que, a pesar de que muchos circuitos se quedan estrechos a día de hoy para los tanques que tenemos como monoplaza, es un circuito donde se puede adelantar evidentemente, y es un circuito que yo creo que nos promete como mínimo que nos regale una carrera interesante. En España tuvimos una carrera interesante, sobre todo desde el punto de vista estratégico, por la degradación de los neumáticos, los adelantamientos por diferencia de compuestos. Pero cosa que te agradecer, al final el Gran Premio de España tuvo una época donde nos regaló carreras bastante insulsas y bastante aburridas, o que nadie recuerda prácticamente, pero en los últimos años sí que es verdad que nos ha regalado como mínimo carreras interesantes, que yo creo que es ya de agradecer. Y Canadá, yo creo que independientemente de que pueda ser o no interesante estratégicamente, veremos según la gama de compuestos que lleva Pirelli, si son 1 o 2 paradas. Veremos también la climatología, porque si tenemos climatología adversa, pues ya todo cambia, evidentemente. Pero es un circuito que estoy seguro que nos va a regalar una buena carrera, ya sea en seco o en mojado. Es un circuito donde se puede adelantar y se puede batallar, y donde también viviremos una clasificación interesantísima, porque las diferencias probablemente sean bastante pequeñas. Hasta aquí este pequeño previo, este pequeño análisis sobre el próximo Gran Premio de Canadá que tendremos esta semana. 10ª carrera del Campeonato del Mundo de 2025. Este campeonato que es una pena que no esté siendo más interesante en la batalla por el campeonato, que evidentemente es una batalla a 2 y está muy interesante, pero que sea solo a 2 es una pena, es una lástima. Sobre todo viendo lo compacto que está todo el resto de la parrilla, está todo muy compactado. Una mala clasificación te puede hacer descender 5 posiciones. Al final cada mínimo detalle cuenta, y es una pena que los McLaren tengan tanta ventaja, evidentemente. Pero igualmente yo creo que estamos viviendo una temporada interesante. Vienen circuitos muy muy buenos, vienen circuitos que nos gustan. Una parte de la temporada que es muy interesante siempre, estas carreras del verano, estas carreras ya previas al parón de descanso del verano, esta vuelta luego del parón que tendremos. Siempre son carreras muy muy interesantes y donde se suele definir ya bastante el campeonato, así que veremos qué es lo que ocurre. Y nada, espero que les haya gustado este vídeo, es un formato un poquito diferente, espero que les haya gustado estos pequeños datos, referencias históricas que he añadido. Al final este canal trata un poco de eso, ¿no? De contar anécdotas, curiosidades y cositas históricas, ¿no? Un poco. Entonces, por no hacer el típico previo analizando, al final yo esto lo estoy grabando también un lunes, donde no tenemos todavía las entrevistas a los pilotos previas al viernes, ¿no? A que salgan a rodar. No tenemos todavía toda la información que sí de Pirelli, el típico dossier que facilita la FIA y demás cositas. Entonces es un poquito previo, haciendo referencias a lo que ocurrió el año pasado, referencias históricas, hablando un poquito del circuito y demás cosas, ¿no? Y cómo llegan un poco los españoles, por darle un enfoque un poquito diferente, y si les gusta el formato, pues lo podemos repetir para próximos grandes premios. Así que nada más, espero que les haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Un saludo.